¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Zenaida. Ha estado usted de viaje, en su ausencia han arreciado las críticas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que el día 28 presenta un informe final. Se ha publicado a través del diario La Razón. No sé si ha tenido usted ocasión de leer las transcripciones de una conversación bastante larga de Javier Churlitza, cuando fue asesor del Ministerio de Justicia, y pues por ahí lo mencionan, por ahí está usted. Al parecer, y para empezar, ¿usted le pidió a Javier Churlitza que fuera hasta la base naval del Callao? Nosotros le pedimos al gobierno, a través del ministro de Justicia, de que fueran a la base naval. ¿Por qué razón? Bueno, habían varias razones que hacían eso aconsejable. En primer lugar, porque un gobierno no puede darle la espalda a lo que es su responsabilidad. Y en ese caso, también los internos de la base naval eran una responsabilidad del gobierno, porque se trata de gente que estaba sentenciada. ¿Prioritaria? Estamos hablando de diciembre del 2001, del 2000 exactamente, y empezando el 2001. Así es. ¿Tan prioritaria una situación... así el primer mes en que Valentín Paniagua, el segundo mes en que estuvo en el gobierno, habían problemas? Zenaida, lo que pasa es que, claro, hay que situarnos en el contexto. Cuando se instala el gobierno transitorio en el país, se vivía una suerte de convulsión. Habían reclamos y reivindicaciones que brotaban por todas partes. Y en la base naval del Callao también. Los internos no eran una excepción. Abimael Guzmán, puntualmente. No solo la base naval, también en el resto de los penales se vivía una situación muy difícil. La Defensoría del Pueblo lo que dijo fue: vamos a intervenir para tratar de pacificar las cosas, para tratar de que todo vuelva a la tranquilidad y se establezca un orden que no existía, porque lo que parece que no ha terminado de quedar claro es que en diciembre del 2000, y antes aún en noviembre ya, lo que ocurría en los penales no era ningún orden. Se habla de una suerte de flexibilización que habría llevado a un descontrol al interior de los penales. Mentira. Lo que ocurría en ese momento era que los penales de alta peligrosidad, como Castro Castro y Yanamayo, estaban en una situación de descontrol absoluto. ¿Usted fue a los penales? Por supuesto, ¿Usted vio? los penales son materia de una supervisión permanente de la Defensoría del Pueblo. Lo que había ocurrido en el penal de Yanamayo en concreto, que era donde estaban los más, digamos, involucrados con terrorismo o traición a la patria, como se denominaba en ese momento, en Yanamayo no existían candados en las celdas. No era posible que se pudiera aplicar aquel régimen que supuestamente estaba vigente porque lo había aprobado el gobierno de Fujimori. Eso era mentira. Entonces había que poner orden. Y para poner orden, lo primero que tiene que ocurrir es que el gobierno que está en funciones y en la responsabilidad de atender estas cosas dé la cara. Eso fue lo que le pedimos al ministro de Justicia. Lo hizo, y en mi criterio lo hizo bien. Y las conversaciones del señor Churlitza sirvieron para esos efectos. ¿Para qué, perdón? ¿Para qué efectos? Precisamente para que hubiera un buen resultado. Ningún terrorista podía salir libre, no se iban a modificar en ese momento ninguna de las situaciones de fondo que tenían que ver con la situación de estas personas. No salió ninguno pero libre. No hubo sangre en las cárceles, no hubo matanzas, no hubo necesidad de llegar a una situación. ¿Cuál flexibilización? A ver, yo invertiría un poco los términos. ¿Cuál es la flexibilización? ¿Acaso, Abimael, porque puede salir una hora más al patio, ya estamos pensando que se ha hecho una concesión inaceptable? Por favor. Pero es una flexibilización, ¿no? Perdón. Porque de haber mandado que tengan media hora de patio, que era pues un tratamiento draconiano terriblemente, media hora de patio, a permitirles que pasaran el día en el patio, hay una distancia enorme. Bueno, en el caso de Abimael en concreto, esas concesiones las tenía desde mucho antes. Ya las tenía del gobierno Fujimori. Y entonces, esta publicación del diario La Razón le ha parecido también, como le ha parecido a Javier Churlitza, y está estableciendo una querella amañada, malintencionada. Sin duda. Sin duda. Esa es una transcripción de la cual nadie puede dar fe. Y ya se ha evidenciado de que hay partes que han sido adulteradas. Un documento que llega por la vía en la que ha llegado es decir, esa transcripción que viene de unos cassettes que nadie sabe por qué manos pasaron, no ofrece pues ninguna garantía de que podamos hacer un juicio sólido sobre lo que ahí está contenido. Bueno, efectivamente, se tendrá que establecer cómo salió, ¿no es cierto? Porque si solamente la Marina y el INPE tenía acceso a estar cerca de allí, pues están en su responsabilidad, supongo yo, esta salida de los cassettes. Tengo a la mano la transcripción que me ha enviado el diario La República.
y diciendo efectivamente que esta transcripción de la razón fue amañada. Aquí, a ver si la cámara puede tomar las palabras en negro a mano, son las correcciones que se ha hecho sobre lo que había publicado La Razón. Hay algunos puntos que son importantes. Por ejemplo, se omitieron una parte en que Churliza dice: quiero hacer una pregunta directa a Cárdenas Schutz, y Cárdenas acepta que está desvinculado orgánicamente del movimiento terrorista. Esa parte la omiten y luego ponen una parte en que Churliza recomienda hacer una carta al ministro de Justicia, y entonces pareciera que solamente le recomienda y no hay la aseveración, pues, que no salió del detenido, que estaba desvinculado. Le recomienda como estrategia, como treta, parece. Después aquí, por ejemplo, la legislación antiterrorista prescribe, La Razón dice que me piden. Yo la verdad no sé ahí si es que entendieron mal el audio o hay mala intención, porque el audio también es pésimo. Aquí hay un agregado, solamente algunos, vamos a ver, como muestra un botón, es el tema del régimen, dice, y le agregan militar. ¿Cómo le agregan eso? Supongo yo que le sacan de otra parte, donde Churliza hace alusión al sistema militar y se lo ponen. En fin, para decir que sí, pues, hay algunas cosas que tendrán que esclarecerse. Pero junto con esas, y ya en la copia que me ha enviado el diario La República, y que a todas luces, pues, quiere ayudar a Javier Churliza, está haciendo un trabajo, parece ser en concordancia con él, Churliza dice: quizá eso lo podríamos hablar al final. Están hablando de las condiciones carcelarias, junto con el tema de mecanismo de conversaciones, etcétera. Yo quisiera plantearles, como decimos los abogados, una cuestión previa. Como ustedes bien han dicho, se ha flexibilizado el régimen penitenciario y todos los penales controlados directamente por el Ministerio de Justicia mediante Decreto Supremo 003-2001. Eso ha llevado a dos efectos, uno positivo y otro negativo. El primer efecto ha sido positivo, que puede tener una cuestión ética de principios, como decía el ministro. Se establece lo que debe ser, el respeto a los derechos de los internos. La flexibilización ha sido, como ustedes ya conocen, ya deben conocer, bastante amplia. Las horas de patio prácticamente son todo el día, a las 6 de la mañana, el encierro es a las 8, o sea, se supone en la noche, ¿no? Es un encierro parcial, los reclusos pueden permanecer en los pasillos hasta las 10 de la noche, se permite acceso a los familiares de cualquier tipo de amigos, se les entrega un carnet de visitas mediante una identificación con el DNI, se permite el acceso de abogados cualquier día durante la semana, prácticamente sin previo aviso, con la identificación de su carnet. Eso está diciendo Churliza, y esta no es la transcripción de La Razón. O sea, Churliza les está comentando esta amplia flexibilización que han hecho. ¿Por qué negarla entonces? Perdón, dos cosas, Zenaida, sobre esto. Lo primero es que Javier Churliza, jefe de gabinete, me parece, en ese momento del ministerio, no tenía ninguna autoridad para poder decidir nada. Y lo que pueda haber dicho o dejar de decir no cambia el tema de fondo. Pero él no fue está allí, mintiendo, ¿no? Fue allí para dar la cara. Nos hemos hecho un susto grande con lo que dijo, lo que no dijo. Pero por eso, es decir, yo creo que sacar del contexto de una conversación de esa naturaleza en la cual este funcionario no tenía ninguna atribución para decidir nada, a lo más podía transmitir. Precisamente me parece que la salida inteligente del ministro fue no ir él en ese momento, sino hacer que las conversaciones las tuviera su jefe de gabinete, que era una persona que podría decir A o Z, pero no comprometía en absoluto la decisión del gobierno respecto a lo que iba a hacer o dejar de hacer respecto a... Debemos ser que Churliza le estaba diciendo: nosotros hemos flexibilizado cuando no se había flexibilizado. No, pero en segundo lugar es que esto de la flexibilización era un reclamo de estos internos. Ellos querían que se les aplicara la misma regla que se había aprobado para el resto de los penales. Lo que yo estoy diciendo, Zenaida, ahora es que debe quedar en claro que la supuesta flexibilización no se produjo. Que Churliza haya utilizado esos términos, es obvio que le convenía utilizar esos términos en esa conversación. Pero lo que ocurre... ¿No se ajustan a la verdad? Bueno, depende de cómo querramos mirarlo. Porque lo que hubo es una norma, la que estaba aprobada durante el régimen de Fujimori, que era durísima en teoría. Y otra norma, la que se aprueba durante el gobierno transitorio, que es más bien una norma bastante más flexible. Entonces, ¿hubo flexibilización? Sí. Si hablamos de normas, sí. En las normas. Si hablamos de realidad, no. Porque en la realidad esas normas no se aplicaban. En cada penal los directores tenían que hacer lo que podían, porque lo único que había era el control del perímetro externo. El único penal donde se mantenía la vigencia de eso era en el de Mujeres de Chorrillos. Pero en los penales, como les dije, del Castro o el de Yanamayo, no había
Porque No, pues un es que poco más adelante se quejan. Precisamente lo que pide Abimael, y nunca se le concedió, es tener el mismo régimen que tenían en base a este otro decreto que se había aprobado durante el gobierno transitorio en el resto de las cárceles. Eso no se les concedió como una prueba más de que no hubo ningún tipo de concesión que valga la pena tomar en cuenta como para un análisis que pudiera llevar a nivel de escándalo al que se ha querido llevar este tema. Pero por otro lado, a la par de aprobar esta norma para todos los penales, se aprobó una siguiente. ¿Por qué? Porque la primera de la supuesta flexibilización del gobierno transitorio, cuando pone orden, lo que puso las cosas fue en el estado de situación en la que se encontraban, en la realidad, y más bien puso digamos, un límite: se puede permanecer afuera hasta las 8 de la noche. Ahí entran. Y entonces los internos entraban porque se habían comprometido a cumplir con este reglamento. Y más bien después se han ido aprobando normas complementarias que eran para sancionar a los que transgredían el reglamento. Y eso hacía mucho más manejable la situación en cárceles. Eso permitió que las cárceles se hayan podido controlar, creo yo, adecuadamente en las circunstancias en las que nos encontrábamos. Eso era muy difícil y creo, por tanto, que la gestión del gobierno transitorio, el ministro García Sayán, y en lo que contribuyó a eso el señor Churliza o el doctor Churliza, pues ha sido, a mi modo de ver, positiva. Y también es verdad, ya ha quedado establecido que vinieron dos internos de Yanamayo hasta la base naval del Callao, ¿no? En diciembre, me parece. Bueno, eso es lo que ha precisamente reconocido el exministro García Sayán. ¿Usted no tenía conocimiento de eso? No, porque nosotros no hemos tenido con el Ministerio más coordinaciones que precisamente las que nos corresponden respecto a las situaciones de tensión que queríamos evitar o los problemas o conflictos que se produjeron allí. Aquí sí hay una cosa burda en esta copia que tengo a la mano, tratándose de la Comisión de la Verdad. Churliza dice que es un proyecto, esto todavía tiene que pasar por las manos del presidente. El proyecto dice, créase la Comisión de la Verdad, estará encargada de esclarecer las violaciones a los derechos humanos. Pero más abajo, mucho más abajo, dice Iparraguirre, Elena Iparraguirre, dice que no esté Tapia, por ejemplo. La razón puso, podría salir Tapia, ¿no? Podría estar Tapia. Ahí sí que hay un cambio absolutamente. Por supuesto. No sé si es de oreja, no creo, ¿no? Porque allá algo más ha el pasado. pedido de Abimael y de Elena Iparraguirre era crear una comisión de la verdad donde ellos estuvieran representados. Ajá. Esa ha sido su exigencia todo el tiempo. No creo que vaya a estar, dice Churliza, después estuvo. Bueno, Guzmán dice, Luz Salgado tampoco. La Razón ha publicado, la terrorífica Luz Salgado. ¿De dónde le pusieron el apelativo? En fin, bueno, pues habrá que conocerse esto. Pero ¿esto puede quedarse en la anécdota o efectivamente piensa usted que hay una campaña peligrosa contra la Comisión de la Verdad? Yo creo que la Comisión de la Verdad ha hecho un trabajo que estoy seguro es serio. No sé si vamos a poder estar 100% de acuerdo con todo lo que allí concluya y las recomendaciones que formule, pero me parece que lo más sano, Zenaida, y a eso habría que apuntar, es a esperar a que tengamos ya el resultado. Esto le ha costado al país, esto sin duda, estas personas fueron convocadas, ellas no dijeron vamos a encargarnos de esto. Ellas fueron convocadas por el gobierno transitorio en ese momento, pero después de que durante el proceso electoral la propuesta de una comisión de la verdad había sido suscrita por todos los candidatos, por quien ahora es presidente y por todos los que compitieron en aquella oportunidad, de manera que era una decisión que salía de las instituciones como la Defensoría del Pueblo, que la propuso desde un primer momento, de la sociedad civil a través de diferentes organizaciones, y todos los políticos que en ese momento tenían la ambición de llegar al poder, todos suscribieron el compromiso de que vamos a una comisión de la verdad. Yo creo que se tomó una buena decisión. Ahora, que hayan suspicacias, resquemores, de repente dudas sobre que todo lo que allí se pueda decir va a ser de pronto materia pues de acusaciones o de problemas que puedan generar a determinados sectores. Bueno, esto no hay que temerlo, hay que afrontarlo. Y esto hay que hacerlo civilizadamente en un diálogo que va a llevar a debates, sin duda, y tomemos lo mejor, y estoy seguro que aunque tomemos solo una parte de lo que salga del trabajo de la Comisión de la Verdad, habremos dado un paso importantísimo para que de verdad las heridas que han estado abiertas durante todos estos años, pero lo que pasa es que muchos no nos dábamos cuenta, se puedan ahora
cerrar definitivamente y podamos mirar el futuro de otra manera. Bien, defensor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Zenaida. Aquí estuvo con nosotros el editor del diario La Razón, el señor Esquinadila. Lamentablemente, pues hay que decir que hemos escuchado los audios y efectivamente tienen algunas distancias con los suyos. En una parte Surlisa dice, eso no lo conversamos, La Razón publicó como lo conversamos. Alguien ha oído muy mal para transcribir de esa manera o simplemente lo han hecho a la mala. Bueno, hay un juicio de por medio. Vamos a la pausa, volvemos rápido.